Yo os propongo ahora un viaje al pasado. Después de donde venimos, creo que vamos a hacer un viaje como a la Edad Media más o menos, porque El Ministerio del Tiempo es una serie que tiene 5 años de vida ahora, 4 años y medio, arrancamos en el 2015, finales de 2014, principios de 2015, y en 5 años esto no es que haya cambiado, es que prácticamente es otro universo totalmente distinto, ¿no? Por petición de Damián, y entonces me va a costar un poco más, voy a poner primero un tráiler de qué es El Ministerio del Tiempo para que partamos todos de la misma base antes de conversar sobre ello. Bueno, pues la serie es esto, básicamente. Básicamente la serie lo que propone, fue una serie muy innovadora en España hace 5 años y la premisa narrativa de la serie es un ministerio del tiempo que tiene la capacidad de viajar a través de un pasillo de puertas al pasado y cuya misión es evitar que nadie altere la historia tal y como la hemos vivido. Y para ello lo que hace es reclutar a 3 agentes que en este caso son los 3 que vemos a la izquierda del todo, que es un soldado de los tercios de Flandes, un policía de 1980 y la primera mujer universitaria en España en el siglo XIX. A través de este universo narrativo nos dimos cuenta de que era posible realizar un montón de acciones digamos que expandieran el universo de la serie más allá de donde estaba. Pero antes de entrar en profundidad en lo que fue El Ministerio del Tiempo, a mí me gustaría, yo comparto un cierto, divido mi vida fundamentalmente en la producción audiovisual, pero tengo una pequeña pata en el mundo académico y muchas veces me gusta bajar a los principios de las cosas, ¿no? Y creo que, sobre todo en El Ministerio del Tiempo, que empezamos en el 2015, era interesante también entender qué era el transmedia realmente. Porque igual que ayer Juan Manuel nos decía que hay gente que todavía hay tierraplanistas, cuando nosotros arrancamos la serie todavía había mucha gente que pensaba que el transmedia era simplemente poner tu capítulo en YouTube o en un catch-up service y evidentemente está profundamente alejado de lo que realmente es el transmedia, ¿no? De esto se empezó a hablar no hace tanto, creo que en las primeras, habrá distintas hipótesis, pero las primeras, hay un profesor americano que se llama Jenkins, que en el 2003 dijo algo muy vago y en el 2007 ya definió realmente lo que eran las narrativas expansivas. Y él decía básicamente, él lo definía básicamente como una dispersión de los diferentes elementos que incorporan una ficción televisiva en distintos canales de comunicación para obtener una experiencia de entretenimiento coordinada y unificada. Es muy interesante los distintos elementos de la definición y los vamos a ir viendo poco a poco, pero básicamente lo que significa es
que cada una de las plataformas o de los canales que tú uses tiene que aportar algo nuevo, tiene que tener su propio lenguaje adecuado a esa plataforma en la que te estás moviendo y, por otra parte, no es impositivo, pero lo ideal es que no sea compartible entre las distintas plataformas, puesto que tú te estás adaptando al lenguaje de cada uno de esos medios de transmisión. No es igual el lenguaje en Twitter que en WhatsApp o que el propio YouTube, o, en fin, otras muchas cosas que iremos viendo, ¿no? Y enseguida lo que me planteaba también es si toda serie puede ser transmedia o no. Y yo creo que toda serie puede tener algunos elementos transmedia, sin ninguna duda, pero es verdad que la propia condición narrativa de la serie te permite jugar más o jugar menos. En este caso, que estábamos jugando con viajes en el tiempo, con personajes de distintas épocas y con unas reglas de la fantasía bastante definidas, por ejemplo, no podían llevar elementos, en teoría, no podían llevar elementos del futuro al pasado, no podían cambiar la historia. En los personajes que hemos visto en la primera temporada había también un enfermero del tiempo presente, de 2015 en esa época, que estaba absolutamente traumatizado porque había perdido a su mujer en un atropello. Y su constante tentación, y de hecho lo hacía, era viajar al pasado para ver a su mujer antes de fallecer, ¿no? Y entonces se encontraba consigo mismo, pero hacía para no coincidir. En fin, como veis, nos permitía jugar con un montón de cosas que luego iremos viendo poco a poco. Lo segundo que nos planteamos es, bueno, esto nos va a costar un cierto dinero, nada que ver con los 1.400 millones que llevan invertidas las gafas, pero nos iba a costar un cierto dinero y teníamos que saber si esto lo íbamos a recuperar o simplemente era una inversión para lograr algo más. Después de darle muchas vueltas, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que íbamos a hacer no iban a tener un modelo de negocio claro, pero también era verdad que probablemente no estuviéramos persiguiendo eso, sino que lo que nosotros queríamos lograr era construir una comunidad, un universo que se extendiera más allá de la primera pantalla. Y de hecho, debo decir que El Ministerio del Tiempo, que es una serie que, dando buenos datos de audiencia, no fueron espectaculares, si consiguió su renovación de la primera temporada a la segunda, tuvo un porcentaje muy alto de la decisión en el impacto que tuvo la comunidad transmedia. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es: no vas a vender lo que haces en el entorno del transmedia, pero lo que haces en ese entorno te va a ayudar a vender otras cosas. Y con ese principio fuimos desarrollando toda nuestra estrategia. Y por último, creo que es muy interesante que conozcáis, nosotros lo hicimos así, creo que funcionó, cómo y cuándo se gestiona el transmedia. Nosotros entendimos en 2015 que era absolutamente necesario que esto arrancara desde el mismo momento en el que empezaba el proceso de escritura de la serie. Nosotros lo que hicimos fue crear una figura que en España en ese momento era innovadora, a la que le llamamos productor transmedia, que es un tipo con un perfil tremendamente creativo, Pablo Lara, que es el artífice de una parte muy importante de todo lo que hemos hecho, y él estaba en la Writers' Room con los escritores. De tal manera que iba viendo todas las tramas que se iban abriendo en la serie, iba viendo cómo podíamos extrapolarlas a otros universos narrativos, y lo iremos viendo ahora rápido. Por lo tanto, bueno, voy a ir muy rápido porque si no me va a quedar corto, pero lo que queríamos, como decía ayer Mike, era que la gente pudiera tocar la serie de alguna manera, que saliera de la pantalla y que la pudiéramos llevar a un entorno narrativo mucho más cercano, y para eso entendimos que cada capítulo teníamos que considerarlo como un evento diferente. Lo primero que hicimos fue diseñar una estrategia antes del estreno. La manera en la que voy a estructurar la presentación es ver un poco cómo han sido las 3 temporadas y lo que estamos planeando ahora para la 4ª, aunque estamos empezando inicialmente. Y lo primero que dijimos es: tenemos que generar una expectativa por ver esta serie. Era una serie muy innovadora en ese momento. Hacía mucho tiempo que en España no se hacían viajes en el tiempo. Siempre tienes Doctor Who, que es eterna. Y un año después en Estados Unidos se empezaron a producir 4 o 5 series distintas sobre viajes en el tiempo. Pero había que concienciar a la gente de que esto era así. Y para ello se nos ocurrió usar distintos vídeos. Os pongo este y ya os cuento un poco. España trata de reponerse después de que la selección de fútbol fuera derrotada anoche en la final de la Copa del Mundo ante Holanda. Un gol de Robben en el último minuto de la prórroga acabó con las ilusiones históricas de la Roja. La Federación Española de Fútbol ha exigido a la FIFA que se abra una investigación para aclarar si la indisposición física que sufrió Andrés Iniesta fue intencionada. Esto es lo que podría haber sucedido si el Ministerio del Tiempo no existiese. Vale. Nosotros lanzamos esto a las redes sociales
y os podéis imaginar que generó un shock en la población española, porque arrebatarnos el Mundial de Fútbol, aunque yo no soy nada futbolero, soy un español muy raro, pero arrebatarnos el Mundial de Fútbol era como cortarnos las 2 manos y los 2 pies. Entonces empezamos a generar diferentes vídeos en los que detrás iba algún miembro de la patrulla o alguno de los funcionarios. En el caso de este vídeo que hemos visto era Irene, que es una de las personas que trabaja en el staff del funcionario, del ministerio. Perdón. Por supuesto, nosotros generamos todas las redes sociales y empezamos a trabajar con cada una de ellas de manera independiente. Y lanzamos también una cosa que llamamos La Puerta del Tiempo, que es un programa que se hizo solo para el online, donde empezamos a responder las dudas de los fans con el showrunner, con Javier Olivares, o con los actores, o con los productores, y íbamos respondiendo a las dudas que a la gente le iban generando. Bueno, la web no tiene mayor trascendencia, pero la web empezó siendo muy chiquita y fue creciendo porque todo lo que se iba haciendo en entorno del transmedia, en entorno de la realidad virtual, que luego lo veremos, se iba haciendo el catch-up service, todo iba entrando en la página web de la serie. Aquí voy a pasar porque si no, no me va a dar tiempo. Lo que hicimos también fue, vimos que una vez que la serie empezó a generar muchísimo atractivo entre la gente, y una de las cosas que intentamos lograr, o que intentamos persuadir a la gente que accedía a todo el universo transmedia es, bueno, igual tú quieres ser también un funcionario del Ministerio del Tiempo y para esto tienes que conocer determinadas reglas. Y lo que hacíamos era generar vídeos muy pequeños en rodaje donde les dábamos las pautas de cómo debe comportarse un buen funcionario. En redes sociales empezamos a desarrollar nuestras propias voces, pero nos dimos cuenta también de que los fans empezaron a crear segundos canales de los personajes. Es decir, nosotros teníamos el canal del Ministerio del Tiempo y luego teníamos una cuenta por cada uno de los actores principales, pero los fans empezaron a crear cuentas no oficiales con las que iban interaccionando también. Lo que nos dimos cuenta en un momento muy temprano es que nosotros no teníamos seguidores de la serie, sino que teníamos auténticos fans que hicieron crecer la cuenta hasta los 170.000 seguidores, que para una serie de ficción en España es una cifra bastante elevada. Con la idea de seguir alimentando permanentemente las redes sociales y el loop de cómo la gente iba entrando en lo que era el universo narrativo del Ministerio del Tiempo, aprovechábamos cualquier elemento que hubiera en la actualidad informativa o del sector y creábamos pequeños vídeos que lanzábamos también a las redes sociales. En este caso coincidió que se estaba rodando Star Wars y lo que hicimos fue meter en el pasillo de las puertas, que es probablemente el elemento narrativo más distintivo de la serie, pues algunos de los personajes de la saga. En Facebook era un canal mucho más tradicional, un canal de noticias de la serie. Para nosotros lo que fue muy importante desde el minuto 1 es tenemos que responder absolutamente cualquier interacción que se produzca con la serie. Entonces Pablo, que luego contó con un par de personas más, cualquier persona que escribía un tweet, un post en Facebook o interaccionaba con nosotros en Instagram era contestado y de alguna manera potenciado también para que siguieran retroalimentándose. En Facebook nosotros llegamos a tener 130.000 fans y para que veáis cómo fue creciendo todo esto, cuando lanzamos la noticia de que renovábamos la tercera temporada, generó 3,5 millones de impactos. Creo que es importante destacar también que nosotros en ningún momento pagamos por nada. No se hizo SEO, no se hizo SEM y básicamente todo lo que teníamos era un desarrollo orgánico de las redes y de las capacidades que tenía la propia televisora, como el vídeo que hemos visto con Ana Blanco, que no he dicho antes, pero es una de las periodistas informativos más reconocibles del país, ¿no? En Instagram cometimos un pequeño error. Yo creo que también es bueno analizar los errores porque lo cerramos al principio. Dijimos, bueno, esto va a ser un entorno secreto donde vamos a colgar solo determinadas cosas y lo que nos dimos cuenta es que la gente, luego por supuesto en las siguientes temporadas lo abrimos, pero ya fue tarde porque la gente lo que quería era acceder libremente a cualquier elemento. En Instagram pues, íbamos haciendo, Ernesto es el árbitro, que es otro de los funcionarios, y pues arregló un partido entre el FC Barcelona y el Manchester City. Como veis, en España el tema del fútbol nos gusta bastante.
Bueno, y luego fuimos incluyendo pues, el pasaporte de Lola Mendieta, que es uno de los personajes más complicados, y la gente enseguida iba haciendo cábalas de por qué se comportaba de una manera o de otra Lola Mendieta. Fue muy interesante para nosotros el uso que hicimos de WhatsApp. Lo que hicimos fue crear un grupo de becarios de WhatsApp. Es decir, le dejábamos a la gente, ¿tú quieres ser un funcionario del Ministerio del Tiempo? Bueno, pues primero tienes que ser un becario. Y para poder ser becario, lo que tienes que hacer es responder un test de historia en nuestra página web, y si lo respondes correctamente, podrás entrar a formar parte del grupo. Una vez que estaban dentro del grupo, lo que ellos tenían que hacer eran completar misiones que realmente consistían en compartir contenido que era exclusivo, que se había generado única y exclusivamente para WhatsApp. Las personas que compartían más contenido se quedaban dentro del grupo, y los que habían tenido menos suerte o menos capacidad de compartir salían del grupo y entraban a la semana siguiente nuevas personas. Lo que empezó siendo un grupo de 10 personas terminó siendo un grupo de 100, y no lo quisimos hacer más grande. Y lo que pasó fue que automáticamente se creó un grupo de WhatsApp que no fue creado por nosotros, sino por el propio fenómeno fan de ex becarios del Ministerio del Tiempo. Porque se resistían a salir del entorno en el que estaban, porque en palabras de Mike ayer, lo que nosotros nos dimos cuenta es que había generado una base de divers descomunal, y eran gente que no soportaba no estar pegado al último loop informativo de la serie. Por lo tanto, crearon su grupo paralelo. Nosotros en la primera temporada recibíamos a la semana unas 400 peticiones para entrar en el grupo. En la segunda y en la tercera temporada recibíamos unas 8.000 peticiones a la semana. Lo que hicimos también fue crear la figura de Aurelio Pimentel, que era el Community Manager del Ministerio del Tiempo. Y muchas de las cosas que vamos a ir viendo, lo que nos dimos cuenta es que tenía sentido, y por eso Pablo estaba en la Writers' Room desde el principio, es que eran cosas que se mencionaban dentro de la serie. Es decir, tú avanzabas cosas de lo que va a pasar en el transmedia dentro de la pantalla principal. Entonces, Aurelio era un personaje que de vez en cuando, en las charlas de los funcionarios o de los gestores del ministerio, salía. Nunca le vimos en pantalla, pero su nombre salía y la gente luego se retroalimentaba con él en el WhatsApp o en las distintas redes sociales. Nosotros mismos lanzamos, cuando nos dimos cuenta que se estaba generando esa base de fans, de divers, como decía ayer Mike, lo que dijimos fue, bueno, ¿y cómo damos nombre a esto, ¿no? Y nosotros mismos en nuestro propio Twitter lanzamos una pregunta con las grandes series, ¿no? Pues de Doctor Who, Hobbit, de Justin Bieber, Believers, no sé qué tal. Y entonces dijimos, oye, del Ministerio del Tiempo, interinos. Y fue un propio fan el que el 26 de febrero de 2015 nos dio la palabra y nos dijo ministéricos, obviamente. Y a partir de ahí se elaboró, o sea, creció un término que hoy es absolutamente conocido en España. Yo diría que casi independientemente de si eres seguidor o no de la serie. Todo el mundo ha oído hablar en algún momento de los ministéricos. Nosotros, evidentemente, el primero que lo hizo fue el showrunner, abrazamos esta denominación y empezamos a trabajar sobre ella. No me detendré mucho aquí, pero simplemente quería enumerar algunas de las cosas que nos pasaron, que excedieron a nuestro control, que es que los fans empezaron a generar contenido por su propia iniciativa. Y empezaron a crear podcasts que no eran oficiales, cuentas de personajes, como ya he dicho, blogs contando sus experiencias viendo la serie en Tumblr. Empezamos a tener todo tipo de fanarts, desarrollaron un juego de rol no autorizado que tuvimos que parar porque sí que lo querían comercializar, hicieron una app con las puertas a dónde te llevaban, qué podías manejar, qué no podías manejar. Aquí simplemente paso algunos de los ejemplos de cosas que nos llegaron, y empezaron a hacer sus propias cabeceras. Esta fue una, luego hicieron una que a mí me hace especial gracia, ochentera, al estilo absolutamente ochentero, muy del ministerio, incluso conservando el logo de Televisión Española en esa época. Y la música de la época y todo, ¿no? Los rótulos de la época. Bueno, este fue uno de los ejemplos. Hasta aquí llegamos con la primera temporada y de repente, pues bueno,
insisto, yo creo que en un porcentaje muy alto, fruto de toda esta comunidad que se generó, Televisión Española se dio cuenta de que la serie, más allá de los niveles de audiencia que tenía, le proporcionaba, por supuesto, consideraba que era televisión pública pura, porque lo que hacíamos era divulgar de una manera fehaciente la historia de España, sin faltar al rigor histórico, pero de una manera tremendamente entretenida. Y por otra parte tuvo unas críticas y empezó a recibir premios la serie de una manera absolutamente abrumadora. La serie recibió más de 50 premios por todo el mundo y fue hasta ahora la única serie que ha recibido 2 premios Ondas de manera consecutiva. Con la segunda temporada empezamos a arrancar nuestro canal de Telegram y ahí lo que perseguíamos era intentar tener una especie de app sin tener que desarrollar una app y sin que los ministéricos tuvieran que bajarse una aplicación concreta. Creamos una convocatoria para rodar escenas con fans y nos vimos absolutamente desbordados. Entonces ahí veis una secuencia donde toda la figuración eran fans de la serie que quedaron un día en una quedada en el plató y se rodó. Y luego nos pasó una cosa muy curiosa y tuvimos que responderla y la verdad es que la forma de responder a esta eventualidad que tuvimos yo creo que fue bastante brillante por parte de Pablo, fruto de la tardía en renovar de una temporada a otra. A Rodolfo Sancho le ofrecieron hacer otra serie y evidentemente él aceptó. Y lo que nos pasó es que cuando arrancamos el rodaje hubo una serie de semanas que no estaba disponible para nosotros. Pero tampoco queríamos perderle dentro del universo de la serie. Nos venía bien también dar cabida a otra persona, que fue Hugo Silva, el policía de 1980 que explicaba antes. Entonces a Pablo y al equipo de 3 Media lo que se les ocurrió es decir, bueno, vamos a hacer un capítulo sobre la guerra de Cuba y lo que va a hacer es que Julián, que es como se llama el personaje en la serie, se va a quedar atrapado en la guerra de Cuba y el ministerio le va a pedir que se quede allí al cargo puesto que él es enfermero y aquello estaba suponiendo una matanza para los militares españoles. Y entonces lo que hicimos es decir, bueno, en vez de que desaparezca, que durante todas las semanas que no esté en pantalla nos vaya contando lo que le pasa en la guerra de Cuba. Y creamos, junto con Radio Nacional de España, que es un medio del mismo grupo, aunque es el grupo público de medios nacional, creamos un podcast que se emitía, por supuesto, en todo el universo digital, pero también se emitía por Radio Nacional de España. Soy Julián Martínez, funcionario del Ministerio del Tiempo de 2016. Hace 3 días que llegué a la Cuba del año 1898 a través de la puerta número 40. Tiempo de Valientes. Diario sonoro de Julián Martínez. Capítulo 1. Estoy en la ciudad de Matanzas y la verdad es que el nombre no le podría venir más al pelo. Esto es un sin Dios. Pobreza, hambre, miseria. Las escaramuzas con los cubanos y los yanquis. Bueno, él arrancaba aquí una narración en la que se creaba un universo absolutamente diferente, que nada tenía que ver con la narrativa principal que se veía en pantalla, pero que mantenía a la comunidad vinculada al personaje para que a su regreso no hubiera perdido fuerza. Fue en la segunda temporada donde desarrollamos nuestra primera experiencia de realidad virtual. En este momento lo que hicimos fue... funcionó también lo de si quieres ser funcionario. Antes me he saltado los cursos. Establecimos una página web donde teníamos todos los vídeos de los distintos consejos que lo que hicimos fue desarrollar una VR de 10 minutos. La verdad es que probablemente esto nunca se puede afirmar, pero de una investigación que se hizo parecía que era el primer episodio en VR que había en el mundo vinculado a una serie. Probablemente hubiera otros en la misma época, pero desde luego sí que era el primero que se hizo en España y era una VR en la que tú lo que hacías era pasar un examen para poder ser funcionario del Ministerio. La verdad es que tenía previsto poner el tráiler en YouTube. Yo creo que, en fin, vamos mal de tiempo. Creo que están las 2 VRs con las gafas donde tienes la experiencia completa, están disponibles en el cine, con lo cual el que quiera yo creo que es más fácil que lo pueda ver allá. Por supuesto, intentamos hacerlo lo más amplio posible, que estuviera disponible en todas aquellas aplicaciones que en ese momento nos permitían hacer disponible un proyecto en VR. Y aquí colaboramos Televisión Española, nosotros y una empresa que se dedicaba específicamente al VR y lo dirigió directamente Pablo Lara.
Para mí esta es una de las cosas que más me gustó de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Generamos una webserie independiente, pero que de la misma manera nació dentro de la serie. Es decir, aunque no está permitido, en teoría, llevar objetos del presente al pasado, Angustias, que es la secretaria del Ministerio, no es una persona contemporánea. Es una persona que vivía en el pasado. Ella lo que hizo fue, es una persona que anímicamente no es muy estable, que tiene determinadas crisis distintas. Entonces, ella se llevó una videocámara desde el presente hasta el pasado, y desde el pasado iba construyendo una webserie. Nosotros en la serie sí que vimos cómo se llevaba la cámara al pasado, pero todo lo que hizo con la cámara en el pasado no se vio en la primera pantalla, sino que solo era posible disfrutar de ello a través de los distintos canales, web, etcétera, etcétera, ¿no? La intranet del Ministerio fue otra cosa que quisimos trabajar. La intranet se vio en un capítulo también de la primera temporada, y a partir de ahí nosotros reconstruimos exactamente de la misma manera que se vio en pantalla, nos la llevamos a una página web y lo que hacíamos era colgar el usuario y la contraseña en redes sociales cada semana. Cada semana cambiábamos los contenidos y cambiábamos las contraseñas. Fundamentalmente lo que poníamos era vestuario que finalmente no habíamos usado, pruebas de arte o props que se habían usado en la serie o que se habían creado y que finalmente no se habían usado, en fin, y alguna otra cuestión. Bueno, también poníamos, pues, por ejemplo, un vídeo con el Cid despidiéndose de su familia, porque uno de los capítulos, el primer capítulo de la segunda temporada fue la historia del Cid y era muy interesante. Con todos los fanarts que recibimos de la gente, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto? De manera que intentemos también generar un cierto rendimiento económico y que ellos también se puedan ver involucrados en esto. Y lo que hicimos fue crear una tienda donde los productos, todo el diseño de la camiseta o del cuaderno tal había sido creado por fans de la serie. Y nosotros lo que hicimos fue invitarles a participar en la comercialización de esos productos. Es decir, les pedimos permiso para usar esa IP que era de ellos, de ese diseño, nosotros lo pusimos en determinados productos y empezamos a venderlo. Esta fue una experiencia que tampoco funcionó del todo bien, porque debido al partner que encontramos para hacerlo, se decidió hacer una venta tipo flash, que se llama en Internet, que es que tú compras hoy y recibes a los 15 días. Y la realidad es que los fans del Ministerio eran tan ansiosos que no eran capaces de esperar 15 días a que les entregaran algo y preferían no comprarlo que estar 15 días esperando. Se vendió, compartimos, pero no fue el éxito que nosotros teníamos previsto. Por supuesto, se desarrolló toda una narrativa en libros, tanto en el ámbito histórico, con curiosidades que estaban vinculadas a los episodios que habíamos vivido, como en el ámbito narrativo. Y entre una temporada y otra lo que hicimos fue sacar una novela que prologó el showrunner. Vale, en la temporada 3 lo que hicimos fue ver cómo podemos... Sí que voy a poner este vídeo porque me parece que es interesante. Arrancamos en redes, antes de poner la temporada, con este vídeo. Sí. Lo interesante de esto fue que esto que acabáis de ver, que lanzamos a redes sociales solo y al mundo digital, era el minuto -1 del capítulo 1 de la tercera temporada. Es decir, lo que nos pareció interesante fue añadir un minuto extra de contenido, pero no lo podías ver nunca en la pantalla principal. Y esta era la llamada que recibía Salvador antes del capítulo 1, que lo que pasa es que entra una bomba en el pasillo de las puertas y muere uno de los personajes. Ya siento el spoiler por los que no hayan visto la serie. Pero lo que hizo fue que generó un run tremendo, un ruido social tremendo de la gente diciendo qué le han dicho a Salvador.
¿vale? Y esto era lo que nosotros queríamos perseguir porque, de nuevo, la gran tragedia de esta serie ha sido que ha tardado mucho en renovar de una temporada a otra. De hecho, bueno, esto es un cómic que lanzamos con una editorial muy famosa en España y con algunos de los autores de cómics más conocidos. Por supuesto, creamos el canal de GIFs, los fans hicieron cientos de GIFs con distintos momentos de la serie y se creó un canal entero. Volcamos todos los guiones en la página web de la serie para que los fans pudieran ver directamente los guiones. En esta tercera temporada, con la ayuda de una empresa que se llamó Dive, sí que creamos una app de segunda pantalla, donde había una marca de agua auditiva y donde iba saliendo información adicional conforme tú ibas viendo el capítulo. Y, de nuevo, hicimos un segundo podcast, pero así como en la segunda temporada el podcast era porque perdíamos a un actor durante unas semanas, en este caso lo que hicimos fue, sabíamos que estábamos tardando y que íbamos a tardar todavía un poco más en renovar la serie, y lo que dijimos es, necesitamos darle al fan, al ministérico, necesitamos darle contenido para que no se desprenda demasiado de la serie. Y lo que hicimos fue crear un podcast, en este caso con Hugo Silva y con Salvador, que era una llamada a tiempo, y eran distintas misiones que se fueron lanzando en el entorno digital hasta que se pudo ver la tercera temporada. En esta ocasión lanzamos también el juego de mesa. Creo que es interesante mencionar que en cualquier elemento transmedia que hicimos, el juego, los libros, siempre estaba Pablo Lara dentro del equipo creativo, de tal manera que garantizábamos que el universo narrativo se mantuviera y fuera coherente para poder desarrollar una estrategia que no tuviera ningún fleco por el que hacer aguas. Porque también nos dimos cuenta que en cuanto cometíamos un pequeño error, y de hecho en un episodio se nos coló una antena que no se borró en VFX, las críticas eran devastadoras. Tan era así que en ese episodio el propio showrunner lo avisó antes del episodio. Pido disculpas porque en la secuencia tal veréis una antena que se nos ha pasado en VFX y tal, porque eran absolutamente escrupulosos con todo lo que pasaba alrededor de la serie. Bueno, ya ahora arrancamos la cuarta temporada, donde aspiramos a hacer una nueva VR para entornos de alta gama y sobre todo queremos crear la escape room del Ministerio del Tiempo y ya veremos si con VR vinculada o no. Y hasta aquí el Transmedia del Ministerio del Tiempo. Muchas gracias. Voy a cambiar de lugar por cábala. Qué interesante, Gonzalo. Vamos preparándonos para preguntas, ¿sí? Con la gente. Ahora, es un esfuerzo muy grande el que realizaron en cuanto a la producción de los contenidos extendidos y transmedia de la serie. Hablemos de dinero. Eso, como dice un amigo mío, de dinero ando peor que de rodillas, dice un amigo mío. ¿Cuánto de esto tenía como objetivo generar dinero? ¿Cuánto de esto tenía otros objetivos? Explícanos cómo funciona ya desde el momento en que nace esto en relación al dinero. Realmente no, muchas de las cosas que hicimos no sabíamos que no las íbamos a monetizar. De hecho, a día de hoy sabemos que no hay un modelo de negocio claro para esto. Sí que el juego nos generó unos royalties, los libros nos generaron royalties. ¿Se pagan a sí mismos? Sí, o sea, realmente hay algunos elementos que se pagan a sí mismos y hay otros que son absolutamente deficitarios. O sea, toda la estrategia digital, todos esos vídeos que habéis visto que se realizaban solo para ser lanzados al entorno digital, todo eso era puro coste y no tenía ninguna rentabilidad. Pero lo que dije al principio, a veces te das cuenta de que no vendes lo que haces, pero lo que haces en el entorno transmedia te ayuda a vender. Si no hubiéramos sido capaces de generar esa comunidad que se generó alrededor de la serie y de su universo, pues no hubiera tenido sentido, por ejemplo, hacer un juego, no tendría sentido que ahora estemos planificando hacer la escape room, no hubiera tenido sentido sacar libros al mercado, ni el cómic que se agotó en la primera edición enseguida, ¿no? Digamos que toda la estrategia transmedia, por un lado, fortalece la marca, ayuda a la construcción de la marca y es claramente una acción de marketing que mantiene la relación de la marca y del contenido con su audiencia y va generando todo ese mundo y cuidan la relación con su audiencia a través de eso. Absolutamente. Además, es algo que yo le he dedicado mucho tiempo en mi vida, sobre todo en el entorno de las revistas. Yo hice un doctorado en el entorno de revistas que era precisamente eso. O sea, cómo teniendo una marca fuerte en un entorno, eres capaz de extrapolar esa marca a entornos distintos para ser capaz de entrar en
en distintos negocios donde no son tu negocio principal, pero donde tú te puedes beneficiar de esto de una manera llamativa, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, Better Homes and Gardens, la revista que la conoceréis todos, es una marca muy fuerte y a raíz de esa marca ellos fueron capaces de crear una inmobiliaria, fueron capaces de crear una línea de muebles, fueron capaces de crear una línea de ropa para el hogar. Pero lo que es fundamental, y es en lo que por eso nosotros dijimos, cualquier cosa que se haga en el Transmedia del Ministerio del Tiempo tiene que estar Pablo Lara involucrado, es que no puedes defraudar los valores de la marca. En el momento en el que tú defraudas los valores que has sido capaz de crear en tu primer entorno, en el caso de Better Homes and Gardens en el papel, en el caso del Ministerio del Tiempo en la televisión, como tú defraudes los valores de esa marca, automáticamente no solo destruyes los productos derivados, sino que acabas destruyendo la marca principal. Por eso para nosotros era absolutamente fundamental no transgredir ninguno de los valores, porque el Ministerio, aunque se incumplían algunas, tenía unas reglas muy claras de funcionamiento dentro del entorno de la fantasía. Y para nosotros era fundamental mantener eso. Claro, bueno, evidentemente lo lograron. Digo, vos me decías que la presión del público en el entorno hizo que se generen las condiciones para una cuarta temporada. Fue toda la circulación y todo el entorno que se movió, el que presionó. Sí, yo creo que eso, más que para la cuarta, que ha tenido que ver más con cambios de directivos en Televisión Española, desde luego de la primera a la segunda sin ninguna duda. Y de la segunda a la tercera, por supuesto, porque en la segunda los ratings bajaron un poco. No he dicho antes, pero es una cosa muy curiosa. Nosotros con el Ministerio del Tiempo nos dimos cuenta, fue una de las primeras series donde se empezó a ver claramente que había gente que pasaba de la televisión lineal. Y, por ejemplo, cuando tú analizabas las audiencias más 7 días, que se empezaron a dar por esa época en España, es decir, la audiencia más 7 lo que hace es recoge los hogares que tienen audímetro, que han grabado en su desktop, en el Tivo o en el iPlus o en lo que tenga en cada hogar. En el disco del cable, digamos. En el disco de la cablera, efectivamente. Sí. Si has grabado ahí el Ministerio del Tiempo porque no lo has visto en lineal y luego lo reproduces, esos hogares que tienen un audímetro lo extrapolan de nuevo y te dicen cuánta gente piensan ellos que ha grabado eso. Pues el Ministerio del Tiempo siempre era la serie número 1 en el consumo más 7. O sea, claramente se empezó a ver la rotura del hábito de consumo, de verla cuando un programador quería, sino que la gente utilizaba la herramienta para verla cuando ellos querían. Se empezaban a armar su propio on-demand hasta que ahora está on-demand. Bueno, de hecho, eso fue uno de los motivos por los que de la segunda a la tercera temporada entró Netflix como coproductor. Además de porque la serie empezó a ser muy conocida en América Latina y era muy seguida, claro. Porque ellos mismos se dieron cuenta de que la gente la quería consumir más a demanda que en el lineal. Bien, vamos a preguntas. ¿Quién tenía alguna pregunta para Gonzalo? Por allá, a ver, hay varias por ahí. Hola Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo trabajaba antes en una casa productora. Cuando conocí la estrategia transmedia, cómo se hace, lo propuse en la casa productora y me dieron una serie de explicaciones. Entre estas, ¿cómo costeo esto? Yo puse mi propia casa productora porque ni siquiera existe un showrun, un transmedia producer, pero hay proyectos como el de Hernán, que ayer estuvimos viendo, que no nacen, o sea, no es transmedia nativa. El Ministerio del Tiempo sí fue así, desde el principio sabían a qué medios iban, qué parte de la historia. Sí, o sea, el Ministerio del Tiempo es un original de Televisión Española. O sea, nosotros teníamos meridianamente claro, o sea, y esto era un encargo de producción. Nosotros en ONZA no tenemos nada de IP del Ministerio del Tiempo. Tenemos algunos derechos comerciales en la explotación del formato y en la explotación de la venta de la lata, pero son derechos comerciales, no tenemos propiedad sobre la IP. Entonces, ahí lo teníamos absolutamente claro para dónde iba. Lo que sí que es verdad, y ayer estuvimos hablando un poco con Hernán Cortés, es que y lo decía en la primera slide, la propia narrativa de la serie es la que te condiciona de alguna manera o te abre más puertas o te abre menos puertas para hacer un transmedia. Nosotros nos encontramos con un universo en el que realmente podíamos hacer lo que quisiéramos. Por loco que fuera lo que pensáramos, era posible integrarlo dentro de la pantalla principal y luego sacarlo fuera. Porque en el momento en el que tú viajas en el tiempo, con gente de distintas épocas, con un ministerio que está trabajando con la historia, realmente puedes hacer lo que te da la gana. En el caso de Hernán Cortés es mucho más restrictivo. Por supuesto que vamos a
desarrollar una estrategia de transmedia y haremos lo que podamos, pero no vamos a poder desarrollar la cantidad de cosas, porque no creo que haya fila de gente que quiera ser Hernán Cortés hoy, ¿no? Entonces, como tuvimos cola de gente que quería ser funcionarios del Ministerio del Tiempo, había quedadas fuera del Ministerio, es una de las cosas que no he contado. En la segunda temporada, si no me equivoco, una de las cosas que nos pasó es, bueno, en la primera lo que vimos es que nosotros hacíamos un capítulo sobre el Quijote y las búsquedas sobre Cervantes en Google esa noche se multiplicaban por 27. Y entonces dijimos, bueno, aquí hay una cosa. Entonces la Biblioteca Nacional de España lo que dijo es, bueno, esto es muy interesante, porque cuando vosotros sacáis una cosa que en teoría está en el ámbito de la ficción y del entretenimiento, resulta que en el terreno cultural y de la transmisión de nuestra cultura nacional, esto crece exponencialmente. Y lo que hicimos fue desarrollar un programa conjunto en el que creamos gincanas con los ministéricos dentro de la Biblioteca Nacional. Ellos tenían que desarrollar una especie de misión dentro de la Biblioteca Nacional. Es algo que nunca se vio en la serie, no fue de las cosas que teníamos dentro y que sacamos fuera, pero empezamos a trabajar con instituciones como la Biblioteca Nacional para crear actividades fuera del entorno principal, pero que a la gente le hacían creerse un funcionario del Ministerio del Tiempo. Y era lo que querían. Ayer se habló con eventos mucho más grandes, con presupuestos mucho más poderosos, de las realidades inmersivas, de que la gente quiere tocar la serie, quiere vivirla desde dentro. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó de una manera, pero abrumadora hace 5 años. Bien, otra pregunta. A ver, habían por ahí varias. ¿Ahí? Hola, Gonzalo. Muy buenas. Felicidades, muy interesante toda tu plática. Gracias. Yo tengo una pregunta desde el punto de vista de negocio. Es decir, estamos acostumbrados a que nos dicen que una película fue exitosa por lo que recaudó en taquilla, digamos, ¿no? ¿Qué le pasa a estas historias que se salen del formato del cine, digamos? O sea, porque estamos acostumbrados que el negocio del cine es vas y ves una historia en 1 hora y media. ¿Qué le va a pasar a estas nuevas tendencias que nos gustan ver historias más largas, que duran 1 año y medio, tienes que esperar 6 meses para que vuelva a salir toda esta saga, digamos, ¿no? ¿Qué crees que le pase al formato de negocio del cine, digamos, de aquí a 10 años? Fíjate que no tengo tan claro yo que la rentabilidad de una película se mida solo por el box office. De hecho, creo que en muchas películas no es la parte principal del negocio. Yo cuando doy clase uso muchas veces un caso sobre Disney. Y Disney tuvo una serie de años en donde el estudio cinematográfico perdía dinero. Entonces yo lo que hago es le pregunto a los alumnos, ¿vosotros cerraríais el estudio si esto se mantuviera 3 años más? Estáis ganando mucho dinero en los resorts, estáis ganando mucho dinero vendiendo camisetas, pero el estudio está perdiendo dinero, ¿lo cerraríais? Y siempre me encuentro con muchos, la clase se divide evidentemente, y muchos alumnos me dicen, sí, yo lo cerraría porque es inadmisible, no puedes mantener una empresa en pérdidas porque tal. Vale, ¿y qué es lo que está haciendo el estudio? El estudio lo único que está haciendo es crear una marca. Puede que esa marca no sea todo lo rentable que tiene que ser en box office, pero si luego te permite hacer un resort en Disneyland, en París o en Florida o en donde sea, y eso se convierte en vender 8 millones de entradas al año como vendían, eso es tremendamente rentable. Luego yo creo que el entorno del cine, no todas las películas te permiten hacer esto, pero muchas películas de Disney, de Marvel, todas las de los superhéroes. O sea, ¿por qué está comprando Disney todas las grandes franquicias de los superhéroes? Básicamente por esto, porque el negocio que generan alrededor de las películas es mucho más grande a veces que la propia película en sí. Evidentemente, si haces 750 millones, como hemos visto en la presentación de antes, es fantástico, tremendamente interesante. Seguro que sacan otros 700 vendiendo otro tipo de productos. Así que no creo que tenga solo que ver con el box office, sino que hace mucho tiempo que la explotación de los productos audiovisuales ha excedido a su primera ventana. Y de hecho yo siempre creo que nosotros, cuando tú haces un producto audiovisual, no estás compitiendo por yo no compito en Televisión Española contra Antena 3 o aquí Azteca no compite contra Televisa. Estás compitiendo en una categoría mucho más amplia que yo denomino la categoría del tiempo de ocio. Al final hay que dividir la vida en 5 grandes categorías de tiempo. Tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para dormir, tienes tiempo para comer, tienes tiempo para tus hobbies y tienes tiempo para tus obligaciones familiares. No tienes más tiempo. Cualquier cosa que metas va a ir contra uno de estos 5 tiempos. Hay algunos que no puedes reducir y cuando vas al tiempo de ocio, si no vas al cine, estás viendo una revista, estás leyendo una revista o estás yendo en el teatro o estás conversando con un amigo en un bar.
pero la categoría de tiempo a la que estás acudiendo es exactamente la misma. Y esto, los estudios y todas las empresas son tremendamente conocedoras de ello. Por eso, todo el tema inmersivo, todo el tema de narrativas expansivas es fundamental, porque en el fondo lo que tú quieres es quedarte con más tarta de esa categoría que es tu tiempo de ocio, que además, lamentablemente, es la que más cae, porque cada vez trabajamos menos, trabajamos más, dormimos menos, tenemos más obligaciones y el tiempo de ocio se reduce más. Bueno, una última pregunta, a ver, por aquí, el de Rosa, aquí, adelante, primera fila, ahí, vale. Hola. Cuando te reúnes con los inversionistas siempre se trata de dinero y si bien tenían proyectada esta parte de contenido que iba a ser transmitido en canales donde tú ya sabías que iba a haber un déficit porque no se iba a cobrar, ¿cómo justificas con los inversionistas sabiendo tú en tu plan total de producción y decir esto lo tenemos que hacer, sé que no me va a generar nada, pero lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo justificas ahí? Es exactamente lo que tú has dicho. Lo tenemos que hacer y vamos a pérdidas. Nosotros, esto era un original, teníamos el presupuesto de producción, teníamos un fee de producción y cuando decidimos desarrollar toda la estrategia transmedia, la televisión aceptó simplemente el productor transmedia, si no recuerdo mal, en la primera temporada. No recuerdo si en la primera temporada incluso ni el productor transmedia y lo asumimos todo a pulmón. Pero si me dices si estoy contento con algunas de las inversiones que he hecho en los últimos años, es con esa. Si no hubiéramos generado eso, no hubiéramos tenido segunda, tercera, cuarta temporada, hubiéramos dejado mucha plata por el camino. O sea, que hay veces que hay cosas, como ayer con la chica que estaba haciendo documentales, hay cosas que tienes que hacer, no todo en la vida es el dinero. José María lo decía ayer, yo trabajo con él en ONZA y para nosotros las personas, las emociones, es lo que mueve este negocio, no solo el dinero, ¿no? Nosotros es verdad que tenemos un background mucho más de gestión, mucho más financiero, pero creo que parte del éxito que ha tenido el modelo de ONZA es que hemos sabido entender a los creativos. Que cuando me llega un creativo y me dice que se va a gastar 20.000 euros más porque esta secuencia es fundamental para terminar la temporada en alto, no soy un financiero con la corbata puesta hasta aquí que le digo, no, tu plan de negocio acaba aquí y no te vas a gastar ni un euro más, sino que entendemos que eso es necesario y por lo tanto estamos dispuestos a reducir el fee de producción en ese dinero porque entendemos que eso está generando un cierre más atractivo para la gente, tocar mejor las emociones o simplemente, como en el entorno del transmedia, generar una comunidad que no sabíamos cómo realmente. O sea, tampoco te voy a engañar, no sabía lo que me iba a potenciar eso. Podría no haber significado nada y haberlo perdido, pero en este caso fue una apuesta de éxito y nos permitió generar un universo que va a perdurar durante años. Tan es así que un portal digital, sin ser una serie de las más vistas en el lineal, sacó una encuesta hace años de cuál es la mejor serie española de todos los tiempos, el año pasado creo que fue o el anterior, y la serie que resultó ganadora fue el Ministerio del Tiempo. Y eso fue única y exclusivamente porque todos los ministéricos se movilizaron, entraron en el portal a votar que la mejor serie española de todos los tiempos era el Ministerio del Tiempo. Gonzalo, muchísimas gracias, te felicito, el trabajo que han hecho es extraordinario, gracias por tu generosidad, por haber venido, gracias. Nada. Gracias.